continuamos con este diálogo con Jesús Reyes Heroles sobre los diferentes escenarios y opciones que tiene México hacia adelante, dado que pues, la economía mundial está básicamente enferma, tiene problemas muy serios que se van a componer probablemente en 3 o 4 años. ¿Y qué hacer entonces en esta dualidad de el enfoque interno, que quizá, por lo que yo estoy deduciendo de tus palabras, Jesús, pareciera que ahí es donde pondríamos el acento, deberíamos de poner el acento en los años inmediatos, digamos en el 2012, 2013, para que mientras toda esta gran marea termina de asentarse a nivel mundial, podamos estar mejor preparados internamente para el siguiente ciclo de crecimiento. ¿Sería este el caso? Yo creo que es correcto. Lo que los mexicanos y México necesitamos como prioridad es lograr que nuestro gobierno en un sentido amplio funcione mejor. La verdad, o sea, es un gobierno, por un lado es un gobierno chico, y hay quien... Ya comparativamente. Comparativamente sí. Es un gobierno chico, pero además no funciona bien. Y eso es, yo creo que lo primero que se tiene que hacer en esta reingeniería de la burocrática o institucional que tú señalaste hace un rato. Creo que eso es fundamental, que tiene que ver con el tema también de nuevamente con finanzas públicas. Porque de otra manera, lo que no, a veces se subestima realmente la complementariedad entre la inversión pública y la inversión privada. Y la provisión de bienes públicos como educación, salud, seguridad, para que el sector privado pueda desenvolverse adecuadamente. Empresas pequeñas, medianas y grandes también, grandes empresas. Entonces, si comienzas a tener carencias crecientes en esas materias, pues sí estás afectando el entorno en el cual se tiene que desarrollar una economía. El Estado como inversionista del desarrollo nacional. Esa es una parte que tú ves como, me parece que es importantísima, importantísima, hay que recuperarlo como tal. Hay que tener ya claridad y dejar un poco atrás también visiones en donde todo el tiempo están diciendo que el gobierno no debería estar acá, el gobierno debe estar acá. El gobierno mexicano ya no es un gobierno omnipresente como lo fue en algún momento allá a finales de los 80s, ¿no? A principios de los 80s, ¿no? Eso ya quedó atrás, ¿sí? Afortunadamente, desde mi punto de vista. Sí. Está ya más acotado. Ahora tenemos ciertas realidades históricas importantes. Tenemos una empresa petrolera nacional, no somos el único país que la tiene. Tenemos una empresa, ahora tenemos una empresa eléctrica también nacional. Tampoco somos el único país. Y eso, una vez hecho eso, el resto del sector público es hasta chico. Los números te lo indican. El gasto público... La burocracia global es como 2 millones de personas alrededor, ¿no? Nacionalmente hablando. Pues sí, pero ¿y eso qué quiere decir? No, por eso, sobre un país de 112 millones de habitantes tampoco es... Estás teniendo un gasto... Quizá los republicanos de Estados Unidos estarían orgullosos de nosotros, ¿no? Déjame ponértelo de esta manera. Tú estás teniendo un gasto público en este país del orden de unos 24 puntos del producto más o menos, equivalente a 24% del producto. El promedio de la OCDE es como 10 o 12 puntos más, estás hablando de 34, 36. Entonces, aquí lo que sucede es que de repente dicen, es que aquí las cosas no funcionan, y esto estoy hablando federal, estatal, municipal y la parte de seguridad social. Entonces, digo, con frecuencia vimos a los mexicanos, oye, a mí me gustaría vivir, que las cosas fueran como... invento, como España o como alguna parte de Canadá o de Estados Unidos, sí, me parece crítico. Por ejemplo, tú me dices reingeniería de gobierno, yo por supuesto que incluiría eso como uno de los principales asuntos de la agenda. Cambiaría el sistema de control, creo que digamos ya sí, es obsoleto lo que tenemos ahora. Ni cumple con sus propósitos, llega muy tarde ni deja que funcionen las cosas adecuadamente. Ahí hay un tema de transparencia importante que también tiene que ver con más responsabilidad para las entidades federativas y para los municipios, pero también con mayor responsabilidad en el rendimiento de cuentas, que tiene que ver también con el tema de la reelección, claro. O de la duración de los títulos. Es que efectivamente sí son vasos comunicantes entre la reforma política no acabada. Sí. Pero la reforma energética tú la viviste muy de cerca, la reforma de Pemex, que también pues la verdad que fue muy pálida, todo el mundo lo dejó creo que más bien decepcionado
ante una posibilidad histórica de hacer un cambio importante en materia energética en este país, no se hizo. En materia laboral estamos atascados. Sí. Yo puedo entender que sean temas muy complejos y que el debate político sea álgido, intenso, pero tenemos que tener una capacidad de entendimiento y de buscar, pues, de lo que exista, la mejor posibilidad a la mano. Pero ahí yo creo que hay un problema estructural muy, muy serio de la forma como se discuten las cosas en el país. Absolutamente. Porque cada vez hay más conciencia, y en este programa en particular es importante, de cómo ver México en contraste o en comparación con el mundo, con lo que está pasando en nuestra región y en el mundo. Así es. Entonces, aquí comenzamos hablando de la parte de economía internacional, bajamos a Estados Unidos y bajamos a México y decimos, ¿y cómo podemos hacerle para mantenernos como una economía competitiva en este mundo y también poder internamente generar más crecimiento? Y va por ese lado que estamos explorando ahorita, ¿no? Sí, efectivamente, sí, pareciera que el programa, digamos, de la primera intervención a esta, hemos ido de lo cósmico a lo municipal. A lo municipal. Pero realmente lo que sí tenemos que buscar es una congruencia entre las diferentes partes de estas reformas. A mí me preocupa un poco que incluso pasando bien estas reformas, la laboral, la educativa que tanto requerimos, la política que es importantísima, es como una especie de paraguas, ¿no? La fiscal que se ha estado discutiendo, pero a veces no siento que vayan en el mismo sentido todas estas reformas. ¿Sí? Si se aprobaran, a lo mejor tendríamos como 4 rebanadas de pasteles diferentes puestas en el mismo plato, no pertenecerían al mismo pastel México, digamos. Eso me preocupa mucho, la inconsistencia que puede haber, que lo que hagas en lo laboral a lo mejor te va a contradecir lo fiscal, por ejemplo, que eso es algo que se está viendo. Sí. En fin, esa parte de congruencia como de gran... Sí. O sea, cuando me gusta mucho lo que utilizas de reingeniería, porque realmente lo que se necesita sí es ver si va a ser edificio o va a ser choza, digo, hay que empezar por eso. Así es. ¿No es cierto? Y yo creo que sí, esta idea de lo del diseño, digamos, integral, la revisión integral es muy importante. Yo he estado tratando de hacer un ejercicio, digamos, de lo que cuando discutes estos temas luego sale, bueno, ¿y cuál es las actividades que tú desearías que desarrollara el sector público? Casi desde ahí tendríamos que partir, porque... Como ¿qué esperas del gobierno? ¿Qué es lo que tú quieres que el gobierno haga y qué es lo que estás esperando? Y entonces también de ahí derivar y decir, ¿eso qué implica desde un punto de vista presupuestal? Sí. Y entonces ya decir, ¿y eso qué implica en términos ya de los distintos impuestos o de la forma de generar esos ingresos? Porque no podemos discutirlo en el vacío, esta desvinculación entre no tener una claridad, decir, yo sí quiero que el gobierno llegue hasta aquí en salud, quiero que llegue hasta acá en educación, por decir una cosa, quiero que tenga esta responsabilidad en infraestructura, este tema en seguridad, bueno, ¿y eso cuánto cuesta más? Claro, tengo los recursos o no. Porque... Sí, y entonces ya lo desdoblas para el otro lado y dices, bueno, cuesta tanto, y entonces dices, bueno, no puedes llegar de un día al otro también, porque eso es muy importante. ¿Cómo diseñar una transición? ¿Cómo ir subiendo la pendiente? Ir subiendo la pendiente para que pueda uno llegar ahí. Porque de otra manera, pues es un choque que ni siquiera tiene la capacidad de gestión para poder hacer algo así. No es viable. Entonces digo, la cosa es que siga el continuum en ese sentido, y la verdad últimamente pues no se ha dado eso. El rumbo está muy perdido. Y el proceso de toma de decisiones no ha permitido que haya avances en muchas de estas cosas, ¿no? Bueno, temas. Vamos a hacer un pequeño corte, Jesús, y regresamos en un minuto. Mientras en Europa hay países cuyo porcentaje de recaudación frente al Producto Interno Bruto se acerca al 50%, como Dinamarca, Noruega o Suecia, en América Latina, Brasil y Argentina apenas superan el 20% y países como México no llegan al 15% de su Producto Interno Bruto.